Buenas noches, maestra. El día de hoy vengo a explicar la tabla de frecuencias. Como puede ver, aquí ya tengo mi tabla de frecuencias realizada en Excel y los datos que vamos a proporcionar a la tabla. Tenemos las edades de un grupo de 30 alumnos de una escuela. Los datos están ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer es acomodar los datos en la tabla de frecuencia. Como se puede observar en la tabla, ya tengo los datos acomodados de menor a mayor, y ahora voy a poner abajo los totales, o sea, el total de datos que tengo, que serían. Ahora lo siguiente es sacar la frecuencia. La frecuencia se refiere al número de veces que está repetida ese dato. Es decir, cuántos alumnos tienen la edad de 10 años. Por ejemplo, aquí se repite una vez el dato, y 11, por ejemplo, se repite 1, 2, 3, 4, 5, 5 veces. No encuentro otro más. Y los voy a acomodar aquí para poder sacar la frecuencia relativa. Y como puede observar, aquí ya tengo todos los datos en la tabla y el total de datos que son 30. Y aquí ya lo marqué. Lo siguiente es sacar la frecuencia relativa. ¿Cómo se saca la frecuencia relativa? Es la división de frecuencia por la división de frecuencia entre el número de datos que hay. Es decir, voy a dividir 2 entre de 30 y ese resultado lo pongo aquí, que es el resultado. El resultado sería 0.16 y así sucesivamente hasta tener todos los datos divididos entre la frecuencia. Ok, ya que tengo todo mi lista de datos, el total de frecuencia relativa me tiene que dar 1. Pero como no puse todos los decimales, no me da 1, me da 0.0, pero me tiene que dar 1. Ahora lo siguiente es el porcentaje. El porcentaje se saca usando la frecuencia relativa por 100, es decir, 0.66% da resultado a. Entonces el resultado de 0.06 multiplicado por 100 da 0.6, y así mire con todos los datos. Tengo todos mis datos multiplicados por 100, 6.6 me da, y así sucesivamente. El total de estos datos me tiene que haber dado 100, pero pasa lo mismo como en frecuencia relativa. No agregué todos los decimales y me da una cantidad de 99.7. Me tiene que dar 100 cerrado, pero como no puse todos los decimales, me da 99.7. Ahora, para sacar la F mayúscula, que significa la frecuencia absoluta, debo agregar, tengo que pasar los números, las frecuencias, sumar todas las frecuencias, es decir, 2 más 5 es igual a 7, y lo voy a ir agregando así. 7 más 12 serían 19. Y así sucesivamente. 19 más 5 son 24. Y 24 más 2 son 26.
26 más 4 son 30. Es decir, que mi tabla está bien realizada, ya que el resultado me dio 30 lo último, es decir, que tengo 30 datos. Entonces mi tabla de frecuencias está realizada correctamente. Lo primero que se hace para hacer un histograma es tener los datos organizados y una tabla de frecuencias, que es la que tengo aquí. Ahora sí que la que realicé en estos momentos, y los datos que proporcionan organizados tienen que estar organizados por intervalos. Lo que se tiene que hacer para hacer este histograma es estos datos de tiempo de llamada son los tiempos y van acomodados en la parte de abajo de nuestro histograma. Es decir, en esta parte aquí están todos los tiempos organizados. Es decir, de 0 hasta el 60. Por ejemplo, aquí nosotros en tiempo de llamadas, nuestro tiempo de llamadas empieza en 0:10, 10:20, 20:30, 30:40 y así sucesivamente. Entonces aquí yo lo acomodé de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 30 a 50 y de 50 a 60. Ahora lo siguiente es acomodar la frecuencia absoluta en la tabla, que esta será nuestra representación de frecuencia absoluta. Para hacer el histograma se necesitan los tiempos y la frecuencia absoluta, que es la que tenemos también en nuestra tabla, que es esta que está de amarillo, que serían el 2, 6, 11, 10 y 4 y 40. No, perdónenme, el 40 no, ya que el 40 es el número de totales. Solo sería del 2 al 4. Empezamos con el de 0 a 10 y su frecuencia absoluta es de 2. Y aquí está representado en 2. El de 10 a 20, su frecuencia absoluta es de 6. Y aquí se ve claramente. El de 20 a 30, su frecuencia absoluta es de 12. Y así sucesivamente. Creo que es todo lo que puedo explicar sobre histograma de tiempo. La gráfica de histograma. Para la desviación estándar yo quiero explicar lo que hice aquí en mi libreta. Quiero explicar la mediana, la moda y lo demás. La mediana, yo realicé este trabajo hace 2 meses más o menos para la clase de estadística, y yo lo realicé de esta manera. Nos pide los siguientes datos que corresponden a los precios mensuales por barril, y aquí está la tabla donde nos proporcionan los datos, y esto le voy a explicar lo de la mediana, la moda y la media. La mediana se obtiene sacando la mitad del número de datos que proporciona, es decir, la mediana de todos nuestros datos. Aquí, como puede ver, la mediana de este problema es 37.49. Entonces, la mediana del problema es 37.49. La mediana del número de datos que tenemos. Para obtener la moda, en este momento no existe una moda, pero la moda se refiere al número de datos que se repiten. Es decir, si aquí el 37 se hubiera repetido más de 2 veces, ya es una moda. Si se hubiera repetido más de 3 veces, también es una moda. Si se hubiera repetido 2 veces, igual es una moda. Pero en este momento este problema no tiene moda. Para obtener la media de este número de datos, se suman todos los datos y se divide entre el número de datos. Es decir, vamos a sumar todos los datos y como tenemos 13 datos, se va a dividir entre 13.
La suma de todo esto me dio 465.38 y lo dividí entre 13 y me dio 35.79, que es nuestra media. Para obtener la varianza de este mismo problema, usé la fórmula que viene representada aquí, que es la fórmula de s al cuadrado suma x menos media al cuadrado igual a número de datos menos 1. Nuestro número de datos es 13 y nuestra media es 35.79. Y aquí vamos a ir poniendo todos los datos menos la media. Por ejemplo, uno de los datos es 53.90 menos la media al cuadrado y se va a sumar todo. Como viene representado aquí, todos los datos yo los dividí, los resté y después los llevé a ¿cómo se dice? Los elevé al cuadrado y después el resultado de esto lo sumé, el resultado de cada uno de esos lo sumé y luego lo dividí entre 12. ¿Por qué 12? Porque nuestra fórmula dice el número de datos menos 1 y nuestro número de datos es 13 y como ya aquí lo pasé, hice la resta de 13 menos 1 da 12, entonces es 12. Sumé todos estos datos, me dio 100.389.95 entre de 12 y me da un total de 15.82. A la varianza no necesita raíz porque la varianza es sin raíz. Pero ahora les voy a explicar el mismo problema con la desviación estándar. Esta es para obtener la varianza. Creo que anteriormente dije que era para sacar la estación estándar. No, es la varianza. Ahora voy a sacar la desviación estándar, que es completa, absolutamente lo mismo, profa. Solo que aquí se saca la raíz. Hice el mismo procedimiento, hice todo y nada más le saqué la raíz. Y su raíz de esto es 15.82. Luego lo dividí entre 12 y me dio un total de 10.76 de varianza. Para todo esto me salió mi mediana 37.49, mi moda 0, 35.79 de media, varianza 15.82 o 76, no, 15.82 y la desviación estándar es de 10.76. De ver, ya realicé mi tabla de frecuencias en Excel, solo que no sé muy bien realizarlas, este tipo de tablas en Excel, pero creo que se entiende más o menos. Entonces aquí vienen representadas las frecuencias, que son los puntitos azules, y estas son mis frecuencias y estas son mis edades. Y como puede ver, aquí viene representado 10 de edad y frecuencia 2, 12 hasta el 12 y así sucesivamente, como puede ver aquí. No puedo explicar muy bien las gráficas, ya que pues ya las realicé y no tengo ahora sí que muy bien el conocimiento de explicar una gráfica, pero estoy tratando lo más posible. La gráfica de puntos es más o menos como la gráfica de dispersión, y esta gráfica pues viene representada de otra manera. Esta gráfica de puntos solo son los puntos y están concentrados en un solo lugar, como en la gráfica de dispersión. No sé si son similares o iguales o es lo mismo.
pero creo que se entiende un poco, maestra.